Vamos con este ejemplo. Esta aplicación F que he escrito, en el próximo vídeo vamos a ver qué es un isomorfismo. ¿Vale? Vamos a hacer la comprobación formal de que es biyectiva y que es lineal. Ahora, en este vídeo, lo que voy a hacer es la explicación intuitiva de por qué esto es un isomorfismo en el sentido que he explicado antes. Vamos a ver. El concepto de ser isomorfo, como he dicho, hace referencia a que, ¿vale? Si esto es un isomorfismo, estos espacios serán isomorfos, y que sean isomorfos, como he dicho antes, intuitivamente significa que la diferencia entre ellos es cómo llamamos a los vectores. Pero que las operaciones, la relación entre los vectores y las operaciones es la misma. Voy a hacer esto más claro. Vamos a ver cómo son las operaciones en el espacio de matrices 2×2. Si tenemos dos matrices A, B, C, D y A', B', C', D', ¿cómo se suman? Pues se suman, como sabéis, componente a componente. Es decir, la primera es A más A', la entrada 1, 2 es B más B', B más B', la 2, 1 es C más C', y la 2, 2, D más D'. Y vamos a ver cómo es la multiplicación por un escalar en el espacio de matrices 2×2. Un escalar por una matriz ABCD es lambda A, lambda B, lambda C, lambda D. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles son las operaciones, cuál es la ley de composición interna y la ley de composición externa en K4. Si tenéis dos vectores de K4, ABCD y A', B', C', D', ¿cómo se suman? D', pues es A más A', B más B', C más C', D más D'. ¿Y cómo es la multiplicación de un escalar por un vector de K4, A, B, C, D? Pues es lambda A, lambda B, lambda C, lambda D. ¿Vale? Con lo cual, aquí teníamos cómo son las operaciones en el espacio de matrices 2×2. Aquí tenemos cómo son las operaciones en K4. Muy bien, ¿y qué? ¿Qué tiene esto que ver con el concepto de isomorfismo y de que los espacios vectoriales sean el mismo salvo la forma en la que llamamos a los elementos? Vamos a ver. Voy a explicar la idea intuitiva detrás del hecho de que esta aplicación F sea un isomorfismo. Que esta aplicación F sea un isomorfismo, repito, intuitivamente, lo que significa es que esta matriz juega en este espacio vectorial el mismo papel que este vector en este espacio vectorial K4. ¿En qué sentido? Pues que si tenemos, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Ya digo, en el sentido de que las operaciones hacen lo mismo, les hacen lo mismo. Es decir, aquí este ABCD es F de esta primera matriz. Este segundo vector A', B', C', D' es F de esta segunda matriz. A', B', C', D'. Muy bien, entonces, ¿qué estamos diciendo es decir, ¿qué observamos aquí? Pues que realmente, ¿vale? Y el resultado de sumar estos vectores, ¿qué es? Pues sumar la componente 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3, la 4 con la 4. Y aquí, pues el resultado es componente 1, 1 más 1, 1, 1, 2 más 1, 2, 2, 1 más 2, 1, 2, 2 más 2, 2, 2. Es decir, la diferencia que hay entre ambos espacios vectoriales es que lo que en el espacio de matrices 2×2 sobre K denotamos como dos filas con dos entradas, en el espacio K4 lo denotamos con todos en fila, los 4 en fila, y además ponemos comas. Pero desde luego entendéis que
Las comas matemáticamente no significan nada. Y quitando las comas, la diferencia es que aquí ponemos, que en el espacio matrices ponemos 2 filas con 2 entradas cada una. En Cala 4 ponemos solo una fila con 4 entradas. Vale, he mencionado la ley de composición interna, pero con la composición externa pasa lo mismo. Un escalar por un vector, por una matriz 2×2, es multiplicar cada entrada por ese escalar. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Entonces, esta es... Por cierto, ¿y por qué? ¿Por qué esta idea de que la diferencia entre los espacios es la forma en la que escribimos los elementos tiene algo que ver con aplicaciones lineales? Porque vale, lo de que sea biyectivo, pues yo creo que se entiende fácilmente, porque si no hay aplicaciones biyectivas es que uno tiene más vectores que otro, entonces uno es más grande que otro intuitivamente, ¿no? Entonces, pues claro, ¿cómo van a ser el mismo si uno es más grande que otro, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver la parte de que la aplicación sea lineal para que los espacios, entre comillas, sean el mismo? Bueno, pues como estaba diciendo, vamos a escribir esta expresión de aquí en términos de f. El lado de la izquierda es f de la matriz ABCD. El segundo sumando de la izquierda es f de la matriz A'B', C'D'. Y a lo que estamos diciendo que es igual, ¿qué vector es en términos de f? Pues es f de la matriz A más A', B más B', C más C', D más D'. Es decir, esto podemos escribirlo como f de la suma de las matrices A, B, C, D más A', B', C', D'. Vale, y ahora ya, si queréis, voy a llamar a esta matriz A y esta matriz A' para escribirlo de forma que se vea mejor. Lo que tenemos es que f de A más A' es, lo que tenemos es este término de aquí, es f de la matriz A más f de la matriz A' es igual a esto de aquí, que es f de ¿qué matriz? Pues la suma de las matrices A y A'. ¿Vale? Que ya se parece a la condición que tenemos en la definición de aplicación lineal. Si además de ver cómo son las operaciones suma, miramos cómo son las operaciones multiplicación por un escalar, ya queda la condición de la definición de aplicación lineal. Vale, pero repito, esto es la idea intuitiva. ¿Qué significa acá que los espacios son isomorfos? ¿Qué significa que estos espacios vectoriales sean isomorfos? Creo que aquí escribimos en 2 filas con 2 entradas cada una. Aquí escribimos las 4 entradas en una fila.